escuelas a Pearson. Pearson remodela y dice, mira, es un país pobre, no pueden pagar la mensualidad, entonces vamos a cobrar poco. Vamos a cobrar como $1, pero $1 significa 60 a 40% de la renta de la familia. Y son escolas de bajo custo. ¿Qué hacen las familias? Eligen a un único filho, o un único hijo que va a estudiar. Y normalmente este único hijo es el hombre. Y se torna un montón de niñas y tal que no van a la escuela porque no tienen condiciones de pagar. Este es el proceso de privatización que hay. O sea, de entregar del Estado y cobrar de las familias. Y las familias dicen, ¿y sabes cuál es el discurso? Que la educación es una responsabilidad de todos. De la sociedad, de la familia y de todos. Y por último, el Estado. Y con esto las familias tienen que hacer grandes compromisos, grandes esfuerzos para mantener sus hijos. Entonces, de conocer la cuestión del sector público y del privado. Y te digo con mucha naturalidad, para no decir de Paraguay, de Brasil, la expansión del acceso al ensino público superior se da muchos con recursos públicos. Y de ahí usted tiene razón. No fue el gobierno que nos dio este nuevo Plan Nacional de Educación en Brasil, que tenemos el aporte de 10% del PIB. Fue la organización de la sociedad civil, los sindicatos, mi sindicato, las centrales sindicales, todos. Y en este punto de los 10%, Luis, yo te puedo decir, hasta el sector empresarial privado. Todos querían un 10% para la educación, con una gran diferencia. Es que nosotros decimos 10% de la educación para la educación pública. Y las fuerzas de los empresarios del sector privado sacó adentro del Congreso la palabra pública. Entonces vamos a tener 10% de PIB de la educación para en Brasil ser emitido, que es un PIB significativo, un recurso significativo, pero que no va a ser solamente para el sector público. El sector privado va a poder concorrer con proyectos y tener así por delante sus ganancias. Esto nos difere. Esto nos difere. O sea, los recursos públicos tienen que ser investido en educación pública. Y hay algunos que hacen grandes negocios. Y yo voy a citar aquí estos grandes negocios con recursos públicos. Dentro de Todos por la Educación por Brasil, voy a hablar uno que hay. No voy a hablar los demás porque voy a hablar de uno que yo creo que todos vamos a saber. Es el Instituto Ayrton Senna. Todos saben quién es Senna, ¿no? Todos saben quién fue Senna, entonces voy a citar só este instituto. Esse instituto hace parte de Todos por la Educación. No voy a citar el Itaú, no voy a citar Milu Vilela, voy a citar ese instituto. Esse instituto hace parte por Todos por la Educación. También estaba defendiendo como nosotros los 10% para la educación. O sea, esto. Pero ¿qué hace ese instituto? Hace consultoría para las municipalidades. Vende plan, porque después del plan nacional tenemos que hacer plan municipal de educación, 5.675 plan municipal de educación, 27 de las provincias, o sea, una grande demanda de consultoría y tal. Este instituto vende consultoría para la red, para las municipalidades, vende también apostillas, vende todo, o sea, es un grande negocio que está por detrás también de esto. Y en ese sentido tenemos diferencias y divergencias. Estou me quedando apurada porque o tempo já vai, e depois não vai ter tempo para perguntas. Sobre a formação docente. Sim, acordamos. Temos que ter uma formação sólida, consistente, hecha por el sistema público. A formação docente não pode ser uma coisa mais para ganhar o setor privado. Porque ¿qué hace? Se hace consultas, necessitamos calificar os maestros. Não estão bem, tal. ¿Qué hace? Dão beca y pone un sector privado para que califique, para universidad privada calificar, de forma que es una transmisión de dinero público, diciendo que está haciendo una buena cosa, y entendemos que es buena, pero es un negocio del público y el privado. Entonces tiene que ser una formación hecha por el público, por la universidad pública, o entonces por centros de formaciones de magisterio público, que no se haga negocio. Sí, verdad, yo soy de la frontera, entonces puedo decir con un poco de conocimiento. El ingreso al magisterio tiene que ser por concurso público. Y de eso estamos de total acuerdo. A través de concurso público, de que forma que negro, blanco, gordo, hombre o mujer pueda tener acceso, independiente de la curación partidaria y también del intendente que está de plantón. Pero también la gestión de la escuela pública, de la educación, tiene que ser una gestión democrática.
El director tiene que ser elegido. La dirección de la escuela tiene que ser hecha por un consejo escolar donde estén alumnos, alumnos, padres de familias y alumnos, estudiantes, y también el cuerpo docente. Tiene que ser una dirección, no que un manda, un que administra todo, tiene que ser una dirección colegiada, compartida, elegida entre os pares e também um espaço de abertura e todo para a condução de que é. E daí, o que é o conceito de ser bom docente? Isto também é um conceito que temos que discutir. O que é um bom docente? Que conceito que é que temos de um bom docente, não? Bem, o marco legal. Isso é muito interessante. Quando vamos fazer a questão do marco legal, muitas vezes consultam a todos. Isso estou bem acostumada em nossos países, menos os sindicatos. E mais, há uma forte campanha de desprestígio de los sindicatos em todo o continente, de la representação, e também há um forte desprestígio e um intento de criminalização de todos aqueles movimentos sociais e de todos aqueles que vão à calle. Então, o espaço nosso que entendemos como educação é uma educação integral, liberadora, uma educação que tem o componente da responsabilidade pública como direito humano e como este direito totalmente gratuito. E quando dizemos totalmente gratuito, vai desde os livros escolares, de los cuadernos, também desta exigência de roupa para ir à escola. Mira, Paulo Freire está vivo neste pensamento, quando diz, de pé no chão também se aprende. ¿Sabes por quê? Porque na época de Paulo Freire, estamos falando de 50, 60 anos atrás, além de las poucas escolas que tinha para que se fueran los hijos, ou seja, que fuera a população, tinha que ter uma farda, um uniforme completo, calçado, tal. E na região nordeste, com aquela pobreza, as pessoas não logravam comprar um calçado para os hijos, e Paulo Freire contesta, e daí disse, e é um famoso de pé no chão também se aprende, porque seu projeto, nenhum não tinha calçado, não tinha nada, pero também todos aprenderam a ler e escrever. Por que digo isto? Porque isto se torna para as famílias um grande peso na educação. Ter que comprar o pantalão, ter que comprar o bolsillo, ter que comprar isto. Que tipo de gratuidade estamos ponendo, que estamos falando? Então, são coisas para pensar, porque alguns discursos involucrantes nos involucram, pero na prática do dia a dia, quem está em classes sabe que é muito diferente de que quando vão dizer, vou me qualificar que não sou uma boa maestra, quando tenho 40 alunos dentro de classes e que tenho que alfabetizar, que eles têm que aprender a somar, dividir, multiplicar, ser buenos homens, buenas mulheres, e ao final têm que dar conta de um conteúdo, enquanto tem classes com 10, com 15, e daí por isso nos compara com o setor privado. Allá está melhor, vou pôr meu filho allá. Tem 10 alunos de alfabetização, 15 alunos de alfabetização, e nós temos 40, 50. Então, o conceito de qualidade, o conceito de responsabilidade e de interlocutores tem que estar presente em um debate quando se discute qualidade de educação. O desafio da UNE, da UTEP que está acá, e da sociedade de Paraguai, é trabalhar muito bem essa questão de avaliação. Lamentavelmente, Paraguai entra na pista de los pobres, porque Paraguai, Equador, qual é outro país? Guatemala, vai estar nos estándares de las provas e tal. Vão dar 30 milhões de dólares, se não me equivoco, de Paraguai, público, vão dar 30 milhões de dólares para avaliar que entre esses pobres, quem se queira el ranqueo mais baixo. Eu não tenho dúvida que se esses 30 milhões de dólares forem utilizados, invertidos em educação, em infraestrutura ou em salário dos maestros, certamente os resultados já sabemos o que seria melhor para nosso povo, para nossa gente, e não para os grandes negócios e para as grandes corporações. Eu creio que com isto podemos abrir o debate, no sentido de dizer, compartimos ideias, pero compartimos mais que isto, um projeto de nação, um projeto de latino-americanidade e um projeto de direitos humanos, entre eles a educação pública. Gracias. Entonces le damos un tiempo a Luis para que responda a los desafíos de Fátima. Y luego entonces damos palabra a gente que quiera preguntar a ambos. Adelante, bueno, Luis. Gracias. Yo, perdón. Tres
tres puntualizaciones, ¿verdad? La primera es, le tengo que invitar a Fátima a una reunión del Consejo de Juntos. Sería bueno que dialogue. La segunda es, yo creo que este es el diálogo que nos hace falta, porque yo voy a traer una parte y ella trae otra. Yo no tengo la verdad, ni el rompecabezas no se completa con mi visión nomás. Se mejora, se quita, se saca, pero sí necesita de las dos visiones, y eso es un acuerdo en el que todos podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Lo tercero, a mí me cuesta mucho discutir muchas de las cosas que Fátima nos plantea, pues yo no soy empresario. Yo soy educador y comparto lo que dice. Entonces a mí me gustaría que ella o esta discusión se tenga con el consejo directivo, con los empresarios. Yo no vendo nada. Y yo tengo la visión de que como Juntos también es una tarea evangelizadora del sector empresarial, si vale el término evangelizadora. No tengo otro mejor nomás, pero creo que es una tarea de ir mostrando que la sociedad la construimos todos. Y que si todos no nos sentamos a discutir a partir de nuestras diferencias, no vamos a poder construir nada. Pero el creer que alguien trae o tiene la verdad, yo no creo en eso, y creo que ese es uno de los problemas del Paraguay. Probablemente de muchos países de Latinoamérica, que hay grupos que creen que tienen la verdad, hay grupos que creen que se hace esto, o incluso grupos que sostienen que hay que cambiarle el chip al maestro, ¿verdad? Como si el maestro fuese una máquina. O sea, yo esas cosas no comparto y no creo. Y ahí decir lo siguiente, yo sí creo que todavía hay un empresariado que necesita entender que no es suficiente tener una organización como Juntos, sino que además su acción desde los impuestos, incluso desde otras cuestiones, tiene que mejorar muchísimo. O sea, si realmente le queremos al Paraguay, hay empresas que viven de lo público. Y esa es una realidad. Y esa conciencia la tenemos que desarrollar. Y hay empresarios que han desarrollado también sus recursos en base a lo público, al Estado, ¿verdad? Y eso es así. Yo no estoy inventando y no estoy diciendo nada en contra de nadie, es la verdad. Y si no, miren las licitaciones que se hacen. Entonces, yo creo que sí, que hace falta esa conciencia, y que esa conciencia por la calidad de la educación se amplíe a más sectores, y sobre todo se le dé el tinte humano, ¿sí? La educación es un derecho, y es un derecho para todos. Yo creo que sobre estas ideas son las que tenemos que transitar, trabajar, pero no veo que haya otro lugar y otra forma que no sea sentándose a hablar y a discutir. Y ahí sí yo celebro lo que vos decís, y anotaba, porque decía, sí, capacitémonos para sentarnos a discutir y a llevar una propuesta y un proyecto pedagógico. Y yo lo que siento es que en educación lo que menos hacemos son proyectos pedagógicos. Nos preocupamos porque todavía vivimos en una sociedad que tiene muchas otras cosas básicas, pero yo sostengo, por ejemplo, que la infraestructura de las escuelas, el kit escolar, la alimentación, hay tantas cosas que tenemos que hacer que nunca nos acordamos de lo pedagógico. No llegamos luego a hablar de lo pedagógico. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una propuesta pedagógica sólida, fuerte y que mantenga? Porque sí, yo creo que si el maestro no hace, nadie va a hacer. Es cómo le devolvemos la humanidad a la humanidad, para que los proyectos sean realmente edificadores y de desarrollo de la persona, y no se conviertan en una escuela que genere simplemente mano de obra. Eso le ha pasado a algunos países, podemos ver, ¿verdad? Países que se han quedado descerebrados, países que tienen gente que no piensa, y ese es un problema, y un problema real. Entonces yo me gustaría quedarme con la conclusión de decir, abramos los debates y tengamos más de estos encuentros donde a lo mejor no tengo que ser yo el que está sentado acá, porque comparto muchas de las visiones. Yo no soy empresario, pero sí sentarnos con los empresarios y tender el puente para decir, señores, hacia aquí, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo miran ustedes? Y hay una visión que es contrapuesta y que es necesaria. Necesitamos ese contrapeso para construir sociedad. No creo que se haga con la exclusión de ninguno de los sectores. Va la primera pregunta, se anotó Rafa, ¿alguien más? Acá viene Roberto, ¿alguien más? Eladio, tercero, ¿alguien más?
Hay por ahí un micrófono inalámbrico. Yo quisiera, perdón, Lázaro, Adelante, pedir Luis. disculpas. Le había dicho al inicio que yo tenía pactado hasta las 12, porque 12:30 tenía que estar en un compromiso. Y son 12:30, voy a llegar tarde, hora paraguaya. Pero una pregunta, con mucho gusto, les pido disculpas porque la verdad que yo no estaba en el país. Y llegué esta madrugada, como les dije, pero no quise estar ausente. Entonces hice un ajuste de las cosas que tenía. Les pido perdón, pero cuando uno viene del país de afuera, se le cae todo junto, el ropero encima. Y eso les quiero pedir disculpas, pero no quería dejar de estar hoy presente porque me parece muy importante iniciar un diálogo. Ese es para mí el mensaje más oportuno, más importante. Agradecer mucho el espacio que le han dado a Juntos y que en una próxima vez también puedan estar los empresarios aquí, ¿verdad? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Que lancen la pregunta, pero que sean precisas y cortas. Entonces lo contesta Luis para los tres y más aún si es para Luis los tres. ¿Estamos? Entonces las preguntas concretas y vamos a la respuesta. Bueno, realmente no me satisface esa propuesta, pero respetamos un poquitito el tiempo de Luis, porque lo que Luis plantea es una cuestión que abre un montón de cuestiones y un montón de cuestionamientos, ¿verdad? Mi pregunta va, no sé si me va a satisfacer, Luis, tu respuesta, y yo pido a esta mesa que, respetando el tiempo de Luis, después de que vaya Luis, nosotros sigamos debatiendo esta propuesta que yo tengo acá. O sea que este cuestionamiento que yo tengo acá. Porque yo, sinceramente, Luis, tenía muchas cosas que decirte. Te conozco muy bien ideológicamente, fuimos compañeros, somos amigos hace años. Y hasta a veces me descoloco cuando te veo a vos conjunto por la educación. Y ahora justificaste diciendo yo soy docente y no soy empresario. Pero es importante, Luis, tu presencia acá y por eso te hago la siguiente pregunta. Un cuestionamiento, Luis dijo... Es importante que Fátima se siente a conversar con los empresarios. Fátima no es paraguaya, no es de la UNE, no está con nosotros. Y hubiera sido interesante que nosotros hayamos sido invitados por Juntos por la Educación. Hago la salvedad, compañeras y compañeros. Luis sabe eso y para que después no me desmienta les aclaro. Fuimos invitados. Gracias. Yo participé. Estuve en un par de veces, pero... Es mi conclusión, Luis, y respeto mucho lo que podrías disentir conmigo. Me da la impresión de que cuando nosotros como sindicato hemos planteado nuestra propuesta y hemos sentado nuestro planteamiento claro como sindicato, como sector sindical, se fue esfumando la invitación de Juntos por la Educación. Y por eso la pregunta iba a ser, ¿qué grado de avance tiene Juntos por la Educación sin nosotros? Ya respondió él con todo lo que presentó magistralmente y me gustó muchísimo y le pido a Luis como amigo que nos vuelva a invitar, que sea él nuestro interlocutor, porque si nosotros decimos Juntos por la Educación, dice, no podemos construir nada sin sentarnos todos los sectores a hablar, pero subliminalmente nos excluye, Luis, este es mi reclamo a los empresarios. Y en tu ausencia, discúlpame, del que se va hablamos mejor. Entonces, en tu ausencia nosotros vamos a seguir debatiendo nuestra posición frente a la posición de los empresarios y yo te aseguro, Luis, que la UNE te va a hacer llegar nuestra propuesta y pongo a la conducción diaria le pongo esa responsabilidad. Gracias, Luis. La pregunta es, sinceramente, ¿cuál es la razón por la que los docentes de los sindicatos no siguen participando en el debate de Juntos por la Educación? Gracias, Luis. Bien, gracias, Rafa, a Roberto. Los tres juntos, Luis, y le contesté una sola vez. Bien, casi la misma pregunta, aunque el único acuerdo en que llegamos es que a través del diálogo podemos llegar a grandes acuerdos que puedan beneficiar a todo el pueblo paraguayo. ¿Qué institución representa como organización civil dentro de Juntos por la Educación? Bien. ¿Ale? Sí. Entonces, a Eladio, Luis tiene registrado y anotado las preguntas que hicieron. Bueno, gracias, Lázaro. Bueno, yo en primer lugar le quiero felicitar a los dos expositores, a Luis y a Fátima. Realmente estuvieron brillantes y creo que se merecen un aplauso porque realmente despertaron justamente las dos visiones, ¿verdad?
Y creo que ahora tenemos claridad, absoluta claridad, ¿verdad? Y dentro de este marco planteo lo siguiente. Yo no espero la respuesta, sino quiero hacerle un planteamiento, ¿verdad? Las organizaciones sindicales sí tenemos propuesta pedagógica, ¿verdad? Y la UNSN desde su nacimiento ha tenido, solamente que el gobierno, llamado a través del Ministerio de Educación y Cultura, o Juntos por la Educación, ningunea los planteamientos que nosotros hacemos como organización, ¿verdad? Bueno, y en testimonio de lo que digo, porque yo puedo discursar, ¿verdad? Pero no tener. Tengo acá una propuesta justamente que te regalo, Luis, que es una propuesta pedagógica, ¿verdad? Sí, una propuesta pedagógica. Esto no estaba preparado, ¿verdad? Es una propuesta pedagógica que en alguna medida ve o plantea la visión desde lo que Fátima brillantemente hoy plantea, ¿verdad? Nosotros creemos que la educación, justamente como organización, no es patrimonio de ningún sector, ¿verdad? Esa es la primera coincidencia. La segunda cuestión es que las visiones de cada uno de los sectores debe ser escuchado. Y el Estado debe propiciar justamente el espacio. Y hoy nosotros, compañeras y compañeros, estamos absolutamente confrontados con el Estado, porque no nos permite participar y supuestamente ellos dicen que son democráticos, ¿verdad? ¿Qué clase de democracia es la que no permite la participación de un sector tan importante como los trabajadores de la educación, ¿verdad? Y yo he dicho en una ocasión, y reitero en esta, le guste o no le guste al Ministerio de Educación y Cultura, tiene que escuchar a los actores principales que son los educadores. Y quiero trasladar eso, y ya hemos hecho un debate en Radio Cáritas justamente con compañeros de Juntos por la Educación. Y habíamos dicho, ¿verdad? Es interesante el debate, pero cuando se plantean los intereses, entonces el sector empresarial que tiene mayor posibilidad económica, ¿verdad? Tiene los medios de comunicación. Ustedes vieron que todos los medios de comunicación, ¿dónde están? Bueno, entonces no hace falta que yo diga nada. Pero cuando no se quiere escuchar la voz de los trabajadores de la educación, que son los protagonistas fundamentales de la educación, entonces se les ningunea, la prensa no saca ninguna información y nos endilgan como haraganes que no quieren trabajar, que somos incapaces, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo lo siguiente, hagamos mea culpa. Existen o existimos, ¿verdad? Voy a ser integral, ¿verdad? Existimos docentes haraganes, existimos docentes incapaces, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿qué hace el gobierno para que cambie esta situación? Este gobierno, en 2 años y 3 meses, no ha invertido un solo guaraní, compañeros, en capacitación docente. Y después se llenan la boca diciendo, nosotros apostamos por la educación. Pero dejemos de mentirnos, ¿verdad? Entonces, con mucho respeto, Luis, yo valoro mucho el trabajo que ustedes hacen y creo que la visión diferente hace justamente la riqueza del debate y fundamentalmente puede concluirse en un acuerdo realmente válido para todos. De manera que muchas gracias. Bueno, le escuchamos entonces a Luis para luego quedarnos a debatir. Ya tendrán oportunidad todos los compañeros después. Bueno. Permiso, Sí. Una última pregunta. Luis Ruiz Díaz, Encarnación. Soy docente de educación técnica. Mi pregunta es si hay algo contemplado por Juntos por la Educación para lo que es educación técnica, porque hace muchísimos años, como 30, que la educación técnica es abandonada por el gobierno y por los empresarios. De manera a que yo particularmente acá siento que estamos ante una corporación que está tratando de, digamos, evitar lo que es la educación técnica y formar gente de acuerdo a su gusto y de acuerdo a su preferencia y de acuerdo a su necesidad para luego hacerlo jubilar sin que haya sido útil para su familia, sino solamente para las empresas. Vemos un abandono por parte de las empresas y por parte del gobierno. Quiero saber si hay algún plan, porque hace rato cuando estaba presentando su alocución el licenciado Luis, vi que decía formación para el trabajo, y eso pasa rápidamente, le dijo a Richard, ¿verdad?, para que haga pasar. Yo no sé si es que tiene alguna respuesta para lo que es educación técnica. Gracias. Bueno.
Cerramos ahí para que conteste Luis. Bueno, con respecto a lo que nos decía Rafael, yo creo que se habilitaron unos espacios de intercambio, no fueron suficientes, y sí, realmente hay un abandono de la... Quiero hacer nomás referencia a que cuando yo decía que me gustaría que esté Fátima, era simplemente a decir, esa voz es la que tenemos que escuchar. Perfectamente, de hecho, y ahí venía lo siguiente, hemos participado y hemos inaugurado algunos espacios insuficientes y quizás espacios, como bien decís Rafael, cuando el proceso como que se va a dilatar, la actitud siempre es de cercenar y cortar las partes nomás, ¿verdad? Esa es una realidad, así funciona. Y no digo que no, así funciona. Entonces yo creo que justamente para eso estamos, por lo menos yo para eso vengo, y por eso precisamente quise venir, porque si yo no venía juntos probablemente no iba a tener una representación hoy acá. Y yo estoy convencido de esto, de que nosotros necesitamos establecer los puentes. Entonces yo ahora vine y mi presencia va a tener también continuidad allá, porque yo voy a ser el portavoz de esto. Y yo creo en esto, en este puente. A mí no me preocupa que se digan las cosas como son, y si son así, ¿qué puedo hacer? Son posturas. Y ahí lo otro que vos decías, yo tengo una crisis de identidad enorme porque represento a muchos sectores para responder. Me toca también ser miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, CONEC, a través del cual estoy en vinculación con programas y proyectos nacionales. Se pueden decir muchas cosas del CONEC y yo creo que es una de las cosas que hay que renovar, ¿verdad? El CONEC es un grupo de muchos años y no digo que esté mal, pero necesita una dinámica diferente. También pertenezco a una organización que es la mía, que se llama Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, donde nosotros proponemos una educación basada en otro modelo pedagógico, y también tenemos un programa que se llama Partidí, que es un programa que educa a través del fútbol, que está desarrollándose en comunidades de escasos recursos, y trabajamos sobre todo con la gente de los bañados. En los momentos de inundación, por ejemplo, fue la única propuesta pedagógica que recibieron casi 10.000 niños. Pero ese es un trabajo de organización, de mi organización, con la cual yo me sumé a este grupo empresarial llamado Juntos por la Educación, y me sumo al grupo para llevar la visión, una visión pedagógica y educativa que muchas veces tiene eco y que muchas veces no tiene eco. Y ese es el proceso. Pero sí, yo creo en eso, en la conversación, en el diálogo, y en el que podamos juntar las visiones que son diferentes para ver en qué sale o en qué vamos. Yo creo que es absolutamente, insisto, y voy a tratar de ser el puente, porque este diálogo hay que tener, y tenemos que sentarnos empresarios y sindicatos, tenemos que sentarnos. No podemos hablar del estatuto del educador y los educadores no están presentes. Yo eso comparto, pero plenamente. No podemos hablar de reformas en la formación y en la capacitación docente sin tomar en cuenta el trabajo con el docente. O sea, es más, ese es uno de los puntos de fracaso de la reforma educativa. Se hizo una reforma educativa donde se reformaron los currículums, se reformaron las horas, se reformaron las materias, y al profesor nunca se le dio una capacitación en esa línea. Entonces no se reformaron los institutos de formación docente, se desarrolló una política de formación docente, a mi gusto, muy poco criteriosa, donde subliminalmente se está planteando algo que dice Fátima, es la desaparición de la formación docente pública. Y hay esfuerzos, y hubo esfuerzos muy particulares y muy fuertes de ciertas personas que estuvieron dentro del ministerio y que ocupan lugares en el legislativo para que todo pase a universidades, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, y yo creo que tenemos que ser celosos de que esa educación siga siendo pública y de calidad. También comparto las diferencias en cuanto al criterio de calidad, porque el criterio de calidad a veces que viene de la empresa no corresponde al criterio de calidad que viene desde la necesidad de la sociedad. También eso es un conflicto que tenemos que ponernos a hablar y que tenemos que ponernos a debatir. Y en ese sentido, mi posición y mi postura, acá decía Fátima, yo no tomo nada de esto como algo personal, porque yo soy una persona que cree en el diálogo y en la conversación. Y si ustedes dicen cosas, yo realmente no me siento afectado. Yo soy un trabajador que ama la educación y que quiere que la educación cambie.
Y mi visión es amplia, es decir, incluyamos a todos los sectores, aunque no siempre es así en esta organización. Y comparto lo que dice Rafael. Hay veces que la organización tiene una visión diferente a la de muchos que estamos ahí. Pero también es una lucha interna y un debate, y fuerte, donde vamos a ver cuál de las dos visiones y corrientes es la que prevalece. Y esto vamos a ver de aquí a poco, porque también hay como cada tanto renovación de las autoridades en Juntos. Hasta hoy es una visión mucho más conciliadora, no sé qué pueda venir después, Entonces yo creo que en esta interpelación permanente, lo que no podemos abandonar es eso, el espacio de interpelación. Hay gente que piensa que, y esto lo digo así, con absoluta naturalidad, que cree que realmente hay que cambiar un chip, ¿verdad? Que es un poco una visión así más de sacar y poner las cosas. Yo no creo en esa visión y estoy trabajando muy fuerte dentro de Juntos para que Juntos no tenga esa visión. Luis, pero puede ser que yo pierda. Luis, discúlpame, yo sí creo que eso es cierto, pero cosa? quien debe cambiar el chip es el que dice eso. ¿Verdad? ¿Verdad, compañeros? Está muy bien. Yo celebro y voy a tomar como último el compromiso de establecer una comunicación y un diálogo con los directivos de la organización, ¿verdad? Tanto con Rafael como con Eladio. Y que podamos establecer un punto de comunicación permanente para hacer un diálogo y una mesa, así como hicimos con el ministerio una mesa, hagamos con ustedes una mesa. Esa es mi propuesta, porque hoy probablemente y no vamos a poder tener respuesta, no vamos a poder llegar a una respuesta definitiva, porque eso también es un proceso. Pero a lo que hoy podemos concluir es en establezcamos esa mesa. Yo me comprometo a trabajar para que la mesa exista y trabajemos, porque decías, Eladio, algo muy importante. Toda la comunicación que se puede dar de un trabajo en conjunto va a ser muy fuerte y también va a ser un signo y una señal para la sociedad paraguaya. Después, ¿en qué va a terminar? Y eso no sabemos, pero por lo menos vamos a caminar juntos hasta donde dé la cuerda, como decimos. Si después se suelta, pero mi compromiso es que caminemos juntos. Lo que no va a pasar es que una parte triunfe sobre la otra. Yo no creo que el empresariado triunfe sobre el sindicato y no creo que el sindicato triunfe sobre el empresariado. Y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que tenemos que tratar de conciliar visiones en las que son comunes. Después cada quien tiene que seguir peleando a su modo y a su estilo. Porque si desnaturalizamos nuestros estilos, no va a haber tampoco ese diálogo. Entonces yo no le puedo pedir al sindicato que no tenga la postura que tiene y no le puedo pedir a los empresarios que cambien su postura, pero tenemos que poner dónde vamos a estar en común. Y ese donde estamos en común nos sentamos y ahí vamos. Hay cosas que se avanzan así y hay cosas que no, que solamente en la tensión van a avanzar. Entonces yo creo que eso es lo que yo puedo aportar desde este momento y desde esta situación en la que estoy. En cuanto a la educación media y la educación de capacitación para el trabajo, nosotros tenemos dos organizaciones que son el SNPP y el SINAFOCAL, que son organizaciones que deberían estar haciendo su trabajo. Reciben un montón de dinero y no hay una conexión entre lo que ellos hacen, lo que hace el ministerio, y eso tiene que estar trabajado en una unidad. Es más, ni siquiera se necesita recursos del Ministerio de Educación si se usan los recursos que tiene SINAFOCAL y que tiene el SNPP. Entonces, esa es la idea, de tratar de renovar, no solamente desde el Ministerio de Educación y pedirle al Ministerio de Educación que haga todo, sino ver cuáles son las otras instancias creadas por el Estado para desarrollar la actividad, sobre todo en lo que hace a la formación y a la capacitación. Yo no manejo, pero les invito a que ustedes hurguen cuánto es el presupuesto de SINAFOCAL y del SNPP al año y cuántos cursos ofrecen y a cuánta gente llegan. Y ahí vamos a ver que hay un mundo de oportunidades tremendo para poder desarrollar todo lo que es esa capacitación que está vinculada al mundo del trabajo, ¿verdad? Bueno, agradecerles de nuevo mucho la posibilidad de invitarme a participar, a hablar. Disculpas porque yo no voy a poder tener algunas respuestas y simplemente gracias para seguir en el compromiso de trabajar juntos este proceso pedagógico, de trabajar conjuntos. Juntos es una organización más de la sociedad civil. Por cierto, muy fuerte desde el punto de vista del manejo de medios y de la gente que representa. Trabajemos juntos. Yo creo que eso, como dice el eslogan, juntos por la educación, trabajemos juntos por la educación, es lo que nos resta. Y las diferencias tienen que seguir y van a seguir porque es la naturaleza.
pero veamos en qué puntos podemos encontrarnos. Gracias por invitarme y llevo el compromiso de mis amigos de poder seguir adelante. Luis, y un aviso. Estamos sobrepasados de tiempo. Gracias, Luis, te liberamos. Estamos sobrepasados de tiempo. La comida está enfriándose. Y bueno, y no sé si podemos comer frío. Por lo tanto, no dejarle a Fátima tampoco con ansias de responder algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos unas 3 preguntas precisa, concreta para Fátima y que responda y vamos al almuerzo? ¿Les parece? Bueno, ¿quién se anota? No, Parece que se anotan todos para la comida y no para las preguntas. Entonces, yo puedo hacer algunas. Bueno, entonces, cierra Fátima con algunas consideraciones. Por la tarde con Berti também vai falar e vamos entrar um pouco também na nossa visão de educação e aquilo que defendemos em educação. E eu tinha inúmeros exemplos para dar, pero em Brasil te posso citar. Nosotros de la CNTE tenemos pelea muy dura con todos por la educación. Son los empresarios más ricos y tienen la característica igual en todos los países. Y los grandes empresarios del sector de comunicación, todo hace parte. Entonces, quien habla por educación, cualquier cosa, es la gente de Todos por la Educación, porque la Rede Globo, la Rede Bandeirantes, la Rede tal, todo hacen parte por Todos por la Educación. Y así es en todos los países. ¿Y qué es la fuerte influencia que tiene el sector empresarial adentro de los gobiernos y también porque disputan dinero de la educación para su negocio privado? No se iluda, ¿cómo es sereia en español? No se iluda con canto da sereia, con esta que metade mujer, metade pescado. Sirena. No se iluda con el canto de la sirena, porque esto es un discurso atractivo. Y ellos tienen igual, primero que contratan personas que son de los nuestros para defender la política de ellos. Y muchos se encantan. Y yo creo que dentro de este salón aquí hay unos cuentos que querían tener un puesto trabajando en Todos por la Educación. Sí, se encantan. Como también, porque esto, sí, porque esto le da credibilidad. Mandar a un maestro venir acá, decir de las políticas de Todos de la Educación, da credibilidad a Todos por la Educación porque ve un maestro. Entonces, no se iluda con el canto de la sirena. Hacen así en todas partes. Contratan personas de los nuestros, de gente con alta capacidad, que hablan 3, 4 idiomas y que son, puede ser, hasta nuestros amigos personales, pero no dividimos los mismos conceptos. O sea, tiene que saber diferenciar. Mira, ellos hacen esto en Argentina, hacen esto en Brasil. Los 4 que trabajan por Todos por la Educación, la gente de la recepción del predio de ellos es fantástico y tal, y son comunes de los nuestros, pero están a servicio de implementar una política. No se iludan con el canto de la sirena. ¿Sirena? Sirena. ¿Por qué? Ellos también invitaron a la CNTE para ir allá a hablar con ellos. ¿Sabe qué sirvió? Sacar una foto y decir, estuvimos hoy con el presidente de la CNTE hablando por educación. Y más, a validar. Entonces, mucho cuidado porque podemos utilizar. También no se iluda con el canto de la sirena. Lo que dice acá, abrimos una consulta para que la gente opine sobre la cuestión de educación. ¿Sabes cuál medio que utilizan de comunicación? Y te digo, en Brasil, con el propio gobierno que es considerado nuestro y que luchamos para estar con este gobierno, logramos derrotar ellos en 2 cosas recientemente. Primero, ellos tienen fuerte influencia dentro del gobierno. Hay un gran empresario que está dentro del gobierno que influencia todo y de repente miramos alguna cosa y decimos, esto es por Todos por la Educación. Hay en Brasil un Foro Nacional de Educación que compone 54 organizaciones que está para implementar el Plan Nacional de Educación. Entonces, en ese espacio que discute todas las políticas educacionales con el Ministerio de Educación y peleas duras y allá que define.
¿Qué fez el ministerio, orientado por todos por la educación? Fez una consulta y decía, la televisión, venga a tal número, diga qué tipo de educación quieres a tu hijo. Si esa discusión está dentro del foro, fomos para arriba y el ministerio tuvo que sacar la propaganda. Y de ahí, ¿sabe qué dice la persona del ministerio? Seguimos la sugerencia de todos por la educación, hacer una consulta amplia para la sociedad. O sea, no quieren la representación de la organización. No es el radio que está representando a los afiliados de la UNE. Abrimos una consulta, 5 días llama y estamos representando la opinión de la sociedad. Entonces, no nos iludamos. Esta gente no está en nuestro arco de alianza. Y tampoco no son todas las ONGs que están adentro de nuestro arco de alianza. Ellos utilizan de personas buenas para implementar una política que no es buena para nosotros en cuanto profesionales, pero también tampoco en cuanto país, en cuanto nación. Es evidente que todos dicen, somos por el diálogo. Y ustedes preguntan, ¿cuál prevalece? El diálogo de quien financia las campañas políticas, de quien tiene dinero y que pone dinero adentro de los gobiernos. Entonces, este debate tiene que ser permanente. Dice, vamos a ver, y como él dice, hay algunos que piensan que son donos de la verdad. Nosotros no somos donos de la verdad. ¿Qué pasa? Que tenemos postura. ¿De qué aquilo que defendemos? Si ven otra persona de la Internacional de Educación aquí, va a defender los mismos principios, sin sermos donos de la verdad. Podemos cambiar algunas análisis, pero jamás de posición. Y la misma cosa son ellos. Ellos pueden decir, queremos diálogo. Y vamos a tener qué tipo de diálogo. Van a defender los intereses de cada empresa de aquella que están en Todos por la Educación. Yo cité el Instituto Ayrton Senna, que es dirigido por la hermana de Ayrton Senna, Viviane Senna. Mira, a la declaración que ella hace, pero es un grande negocio. Y están adentro. Estoy hablando de billones de dólares. No estoy hablando de billones de guaraníes. Estoy hablando de billones. La Fundación Itaú, voy a decir de Itaú, que Itaú está aquí. Itaú crió una fundación, es una mujer que se llama Milu Vilela, que ¿qué hace la fundación? Caridad con aquilo que no paga de impuestos. Y hago esto financiando las campañas que no queremos y así por delante. Por último, yo estoy viviendo mucho y tengo muchas cosas para vivir, para contar. En la UNESCO, yo dije, no quiero ir al foro que están los dirigentes sindicales, quiero ir saber lo que está ahí. Hay fundaciones billonarias que aportam dinheiro à caridade, sonegando impostos e deixando a suas famílias. La Fundação Melinda Gates, Bill e Melinda Gates, la Fundação Lego, esses que fazem esses jogos todos, Coca-Cola, grandes empresas, Ford. Então, eu fui em uma mesa que estava justamente esses 4 representantes dessas empresas. Muchachos jovens, bonitos, amigos, amáveis como este de aqui, não? Bien, la idea de la responsabilidad social. Coca-Cola hace millones de tal cosa y tal inversión. No dice ninguno de los males cancerígenos que a Coca-Cola promueve. La Fundación Lego mostró los billones que investe desde Singapur a Guatemala en educación, en programas y proyectos sociales. La Fundación Ford mostró un video lindísimo, conmovente, que usted venía las lágrimas, ¿no? Todo bonito, fundación, tal. Pero como papel y responsabilidad social empresarial de grandes empresas que está haciendo el cambio en el mundo. No están diciendo de la gestión de gobierno, dicen, esta es la diferencia nuestra. Es Estado, público, pase gobierno y tal. Cuando abrió el debate, pocas intervenciones porque no había espacio, uno muy bien habló y dice, mira, ustedes hacen esto, pero esto está contrario, ustedes no pagan impuestos y tal, y dice así, nosotros queremos que el Estado fuera responsable por esas buenas experiencias y tal. ¿No parece que es una confusión? Y de ahí citó, era una persona que estaba de este campo que fez la intervención. Está bien. Segunda intervención, una persona dice, ¡qué maravilla! Yo quiero saber cómo hago un proyecto para que usted venga a hacer esto en mi escuela, allá en Tailandia, no sé qué, allí por adelante. Entonces, no nos confundimos con el canto de la sirena, con las caridades empresariales, porque sabemos cómo sugan de nuestros países, cómo hace la alianza con nuestros gobiernos. No queremos decir que no tenemos que tener empresarios fuertes, pero tenemos que saber qué lado y qué alianzas hacer. Entonces, el campo educativo de América Latina, Reeduca no está en nuestro arco. Y más, quien tiene voz en los foros son ellos. Nosotros, en cuanto sindicato, no tenemos voz nenhuma en los foros. Y como tienen las ONGs.
Y hay ONGs buenas que podemos hacer alianza, pero hay ONGs de personas que representan así solo. Y el sindicato tiene que hacer alianza ¿con qué? Con los demás trabajadores, a través de la central que hacemos parte, a través con los proyectos, con los movimientos sociales internos adentro de nuestros países. Bien, con eso yo creo que teníamos muchas cosas para debater, yo tenía muchos ejemplos para poner, pero quiero agradecer una cosa. Ustedes me dan hoy la oportunidad de yo tener más historias para contar. Para decir el siguiente, estuve con la persona de Todos por la Educación de Paraguay. Gracias. Bien, gracias Fátima. Allá Eladio va a dar algunas noticias parroquiales porque hay que reordenar un poco este asunto. Bueno, antes que nada, compañeros, quiero referirme un poquitito a la exposición un minuto, de Luis. Ustedes vieron que él planteó una agenda al Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y qué sensación les dio? Se está cumpliendo a full esa agenda 2013-2018, ¿verdad? Y esa es la agenda de Juntos por la Educación. De manera que la influencia que ellos tienen, sin lugar a dudas. Pero un dato más para contar, Fátima. La ministra de Educación, le doy este dato a Fátima y te doy la palabra. La ministra de Educación es de Juntos por la Educación. Ella antes de ser ministra, ¿verdad? Trabajaba allá y por lo tanto hoy siendo ministra le da todo el privilegio al grupo de Juntos por la Educación. Esas informaciones creo que son relevantes para nosotros, ¿verdad? Como educadores, para poder entender a veces qué es lo que pasa. Porque a veces nosotros decimos, doy coila a ese sindicato, ¿verdad? Les traduzco, no funciona mi sindicato. Do vale ese dirigente de Ilomitaya. Pero no pasa por ahí. Nosotros creo que somos como sindicato probablemente tenemos lucidez. Porque yo apuesto por mis compañeros que tienen lucidez para plantear y para accionar, ¿verdad? Pero no nos escuchan. No es porque no nos quieren, sino simplemente porque ellos tienen una línea política ya de cómo deben actuar. Y la agenda está establecida. Y nosotros como sindicato tenemos que entrar justamente de contramano contra esa agenda para poder revertir la situación que no nos gusta. Esa es nuestra tarea, compañeros y compañeras, ¿verdad? Por lo tanto, el desafío es grande. Yo nunca olvido, ¿verdad? Una vez Marta lloró porque los compañeros le dijeron Dereikoi o Ereñevendés, no sé qué le dijeron, ¿verdad? Y ella dio alma, vida y corazón por un caso determinado, ¿verdad? Que no voy a comentar cuál fue el caso. Y yo le dije, no importa, compañera, ¿verdad? Alguna vez van a entender que en realidad no fuiste vos, sino que es el sistema, ¿verdad? Pero esa tarea de entender que nosotros como dirigentes somos medios, ¿verdad? Para poder cambiar la situación, es justamente lo que nos falta a veces a nosotros los dirigentes, ¿verdad? Una formación más política y entender de cómo ocurren los hechos. Algunos dicen na peicoije, porque na peseño y la movilización, ¿ve? ¿Y acaso, yo les pregunto, salimos en una movilización y qué ganamos con eso? Ganamos descrédito, ganamos descuento. Entonces, en vez de culparla discúlpenme que voy a hablar en guaraní en algún momento. Sí, en algún momento entonces nosotros decimos, no, nosotros salimos porque este es nuestro objetivo. Y con salir en la calle solamente, compañeros, no ganamos una lucha. Porque nosotros aguantamos 2, 3 días como máximo. El cuarto día, si es que tenemos suerte, ¿verdad? Ya el 50% nos sale a las calles. Y aquel que no se fue ni siquiera el primer día es el que más nos critica. Y es el primero otra vez que si se gana una reivindicación va a formar la cola para poder cobrar su beneficio, ¿verdad? De manera que nuestra lucha no es solamente con el que está arriba, con el gobierno, con nuestro patrón, ¿verdad? Sino es también poder lograr la conciencia de nuestros compañeros, ¿verdad? Y esa es una tarea de cada uno de nosotros. Porque a veces yo me suelo reír, ¿verdad? Los dirigentes, ¿verdad? De la UNSN, principales dirigentes, acá estamos toditos dirigentes, ¿verdad? Dicen, doy coila a ese dirigente. Y él o ella es el dirigente del comité de base
¿Y dónde se quedó cuando estaba ocurriendo ese hecho que le afecta a otros compañeros? No tenemos que ser paternalistas, ¿verdad? La UNE es una organización democrática. ¿Qué significa eso? Que los dirigentes de base son los protagonistas fundamentales para poder transformar esa realidad, porque es el que está inmediatamente para poder solucionar, ¿verdad? Eso no significa de ninguna manera que la conducción nacional nos haga caso y nos haga responsable de esa tarea. Pero el dirigente tiene que asumir, o si no, no tiene que ser dirigente. Porque ¿qué es lo que nosotros asumimos como dirigente? La carga, ¿verdad? Y esa carga no es fácil, compañeros. Y yo ahí les entiendo a cada uno y a cada una. Esa carga es un bichito que nos pica para poder realizar esta tarea solidaria con los demás compañeros. Y sé también que eso significa desgastes, problemas en la casa con la pareja, ¿verdad? Que te dicen, dendere putayo, inderoga, pendere yuyoí, lo que sea, ¿verdad? Tanto para el hombre como para la mujer, para ambas, ¿verdad? Y esos son desafíos que nosotros tenemos que asumir. El día en que la dirigencia principalmente asuma su compromiso real de trabajar por y para, ¿verdad?, los compañeros en unidad de acción. Eso no significa que pensemos todos iguales, ¿verdad?, de ninguna manera, sino pensando en un objetivo superior. Las diferencias tienen que haber y eso es absolutamente necesario. Ese día es cuando nosotros realmente vamos a consolidarnos como grupo organizado. Y una noticia importante, ¿verdad? Los educadores somos los únicos que estamos quedando como fuerza organizada del sector sindical en el Paraguay. Hay que decir lastimosamente, las centrales no existen en el Paraguay. No cambian la política del gobierno. Y lastimosamente algunas centrales se prestan al juego del gobierno, ¿verdad? Lo dijiste vos, ¿verdad? Bueno, pero eso nos desafía aún más, ¿verdad?, a fortalecernos como grupo organizado de trabajadores. Y también centralmente a hacer caso a lo que nos dijo Fátima, ¿verdad? No podemos ser sectarios. Cada día más tenemos que abrirnos para poder avanzar. Y no solamente a otros sindicatos de nuestro sector, ¿verdad?, sino también a otros sectores de trabajadores. Porque esa es la única fuerza que nos va a garantizar poder cambiar las cosas que realmente no nos gustan. Discúlpenme la vehemencia, pero creí necesario compartir con ustedes esto en este momento, ¿verdad? Por eso también yo creo que inclusive mi discurso de hoy fue en otro contexto, porque no estamos bien, compañeros, ¿verdad? Y de eso tenemos que tomar conciencia los trabajadores de la educación y en particular los dirigentes que hacemos a esta gran familia de la UNESN. Porque no me queda duda que la UNESN es una de las organizaciones más grandes y más poderosas del país. Yo no sé si ustedes comparten eso, si es que comparten, un aplauso, ¿verdad? Creo que sí compartimos, ¿verdad? Y bueno, finalmente, disculpen, el programa hemos transgredido, ¿verdad? Como todo sindicalista hemos transgredido. Y entonces lo que planteamos es que la intervención del compañero Converti pase con el segundo panel de la tarde, que es con el compañero Juan Arancibia, ¿verdad? Y comenzamos puntualmente otra vez a las 13:30, que tendríamos a Melquiades Alonso y a Ida, nuestra compañera, Ida Alicia de Pérez.